vamos a intentar hablar del Señor de los Anillos, que no es tarea fácil, y vamos a intentar encontrar algunas claves que puedan ayudar a profundizar más en el pozo sin fondo que es el Señor de los Anillos y toda la literatura de la Tierra Media en un ratito, que no es tarea fácil. Pero bueno, yo creo que sí que hay algunos puntos al menos que hay que tocar necesariamente. Y uno de ellos, que más que propiamente una clave del Señor de los Anillos, es como una especie de premisa fundamental, tiene que ver mucho, Juan, con la primera experiencia que yo tuve cuando leí El Señor de los Anillos, que no sé si te pasó a ti lo mismo. Yo la leí siendo más o menos adolescente y a mí la sensación que me dio era que se trataba de un mundo fantástico, pero muy bien tramado, muy coherente, como que tenía mucho de verdad en un sentido distinto al de otros mundos de fantasía que yo había leído antes. Es una cosa, a mí me está recordando una cosa que dice mucho el profesor Álvaro Avellán, que hace una pregunta de examen que pregunta ¿por qué hay más verdad en El Señor de los Anillos que en el periódico de esta mañana? ¿No? Y es verdad, yo también tuve una sensación muy parecida. Además, recuerdo perfectamente cuando acabé de leer El Señor de los Anillos. Yo tenía 14 años, estaba en mi colegio, hacían cosas muy raras. Y había una cosa que se llama tiempo de estudio, que eran como horas muertas en las que se supone que te pones y trabajas, haces deberes, haces cosas que tengas que hacer. Y estaba fascinado leyendo, y entonces me acuerdo de esa primera lectura, Ella la araña, ¿no? O sea, pasando, ya entrando en Mordor, eh, y me acuerdo perfectamente cuando lo acabé. Y es verdad que también tenía esa sensación que era doble. Por un lado, una especie de fascinación en un sentido un poco negativo, o sea, como un meterme en un mundo por completo y la realidad como que se desdibujaba. Y al mismo tiempo, este que dice, o sea, se daban a la vez. Luego otras lecturas me han purificado de esta fascinación mala, ¿no? Pero al mismo tiempo me pasaba que cuando no lo estaba leyendo o al terminarlo, la realidad se volvía más interesante también. O sea, las cosas se volvían más vívidas, me daban más luz y creo que esto es muy importante en Tolkien, muy importante en la literatura de los cuentos de hadas, en MacDonald, en Lewis también y en Tolkien de un modo clarísimo. Efectivamente, o sea, ese es para mí el punto al que yo quería llegar, que lo has dicho muy bien. O sea, si hablamos de fantasía o hablamos de un mundo fantástico, porque en el fondo son unas novelas de épica fantástica, diríamos hoy, a lo mejor no es la etiqueta adecuada, pero vamos, entendámonos. eh, hablamos de fantasía, pues inmediatamente parece que estamos hablando de algo que es de niños. En el ámbito académico, pues parece que no podemos hablar de fantasía porque hay que hablar de cosas serias, ¿no? Y Fíjate, esto me recuerda a una cosa que nos ha contado Eduardo Segura, que es un referente en el estudio de Tolkien, uno de los primeros que hace una tesis doctoral seria en filología sobre Tolkien, que en su defensa de tesis doctoral el presidente del tribunal le dijo, no, yo también soy fan de Tolkien. Y Eduardo muy serio dice, no, yo no soy fan de Tolkien, soy estudioso de Tolkien, ¿no? Entonces, esto como para reforzar esta idea que dices tú, ¿no? O sea, que parece que es poco serio, que es literatura infantil, que es para evadirte, que es como... Y creo que es al revés, que es creo por dónde vas, ¿no? claro, o sea, donde quiero aterrizar es la importancia que tiene el lenguaje en el Señor de los Anillos. Y parece que estamos hablando de cosas distintas, pero en el fondo no. O sea, para Tolkien era un enamorado del lenguaje y de las palabras, porque las palabras em, eran de alguna forma como continentes de mundos, ¿no? Para Tolkien las palabras no se usan de manera arbitraria y sin más, sino que significan cosas y significan cosas muy profundas. Y cuando uno tiene la capacidad para profundizar en ellas, realmente se abren horizontes que permanecen absolutamente cerrados si no está la palabra adecuada. ¿Y esto a qué se debe? Dice Tolkien que es porque creamos según la misma ley con la que fuimos creados. ¿No? Es decir, que Tolkien descubre que en el oficio del poeta no consiste simplemente en suspender de alguna forma la credibilidad de las cosas, ¿no? Que eso es un poco el tratamiento romántico de la literatura. Vamos a intentar hacerte convencer de que algo completamente fantástico y real, ¿no? Julio Verne, vamos a intentar algo absolutamente increíble y de ciencia ficción, vamos a intentarte hacer creer que es válido o que es verdad durante este periodo de tiempo. Pero para Tolkien no es así.
para Tolkien la fantasía no es eso. Para Tolkien es algo más, es el decir, no, estas palabras que yo estoy utilizando para crear este mundo son las mismas palabras que significan aquello que fue creado por la palabra con mayúscula de alguna manera, ¿no? Y que resuena en nosotros con una fuerza muy viva. Y por eso para Tolkien, y yo creo que esto es importantísimo empezar por aquí, para Tolkien, El Señor de los Anillos no ofrece una interpretación unívoca, ¿no? No es una obra verdadera en ese sentido, ¿no? No es como una especie de descripción científica de la realidad, ni siquiera de la realidad de un mundo fantástico, podríamos decir. Todo lo contrario, para Tolkien el oficio del poeta, el oficio del artista tiene que ver con abrir mundos, ¿no? Con abrir mundos de una manera que es verdadera en cuanto que nos conecta con la experiencia que nosotros tenemos y por lo tanto nos ayuda también a interpretarla, ¿no? Nos permite encontrar una luz para iluminar nuestro presente y para iluminar nuestra realidad. Además, esto es muy importante porque en un momento histórico en el que el mito está desprestigiado, el mito es como lo contrario a lo verdadero, el mito es como lo opuesto a lo científicamente demostrable, el mito es como aquello de lo que no se puede tener certeza y que uno se cree porque le ayuda muy subjetivamente a vivir. Hay algunos autores, Tolkien es de los más importantes de ellos, que quieren recuperar una noción de mito donde la verdad no reside en la descripción exacta del acontecimiento, sino en la verdad antropológica que reside en el fondo. Y entonces esto yo creo que es rastreable hasta el final, ¿no? O sea que si partimos de una concepción del mito como algo falso, que me aleja de la realidad y que me permite vivir aventuras fantásticas que nunca existen y que no tienen nada que ver conmigo, nos estamos perdiendo, creo, lo más importante que Tolkien, que McDonald, que incluso que las películas de superhéroes de Marvel nos quieren decir. En este sentido, me está recordando mucho porque John Henry Newman, que es uno de los autores de los que también bebe Tolkien, en su libro La gramática del asentimiento, dice que una de las formas más humanas y más adecuadas de encontrar la verdad tiene que ver con la imaginación y con el principal papel de la imaginación, que es, en inglés, la palabra funciona muy bien, en español no tanto, pero en inglés es realize, ¿no? Que es Realizar. que es traer a cuenta, sí, es darse cuenta, pero en inglés tiene otra connotación, o puede tener otra connotación, al menos la tiene en Newman claramente, que es izar la realidad, ¿no? Completar el significado de lo real, de forma que la descripción empírica, la descripción exacta de los acontecimientos de la vida real, pues por supuesto que ofrecen verdad, ¿no? Y la ciencia ha contribuido muchísimo en este sentido, pero no son verdades completas, ¿no? No completan nuestro deseo y nuestra sed de verdad. Hay cabida para muchísimo más, y este muchísimo más solamente se puede completar por medio de esta imaginación creativa, y ahí es donde entra el oficio del poeta, y ahí es donde entra el ejercicio subcreador de Tolkien, ¿no? Que Tolkien acuña esta palabra de subcreación precisamente para referirse a ese oficio que tiene mucho que ver con la creación del mito, y que tiene que ver también con la tradición y con los verdaderos relatos, ¿no? Y por eso digo que es que hablar en poco tiempo de estas cosas es difícil. Buenísimo, bueno, ya, pero yo sí que quiero hacer una distinción para los que puedan ver esto, para los que se quieran iniciar en la lectura del Señor de los Anillos o de casi cualquier obra de Tolkien, incluyendo el Silmarillion. Y es que pareciera que esto sucede también, por ejemplo, en las fábulas, que es este género muy clásico, ¿no? O en las parábolas, donde la interpretación es unívoca, ¿no? O sea, donde el autor utiliza una imagen, te ayuda a imaginar para que tú saques una conclusión normalmente moral, súper concreta. Te tienes que comportar así porque si no te va a pasar esto, ¿no? Entonces, todas las fábulas como que quieren hacer incidencia o quieren incidir en este punto concreto. Me parece que Tolkien no, o sea, que Tolkien abre un mundo de posibilidades donde uno puede identificarse en un momento, o sea, no hay una consecuencia moral o una conclusión clarísima que uno tendría que sacar y que si no, no se ha enterado de la obra, ¿no? Sino que viviendo
entrando en la historia que se nos propone, uno crece. Uno crece y hay interpretaciones para todos los gustos. De hecho, una obra es más universal precisamente cuando puede leerse desde muchas ópticas, muchas de ellas reduccionistas, evidentemente. Y hay lecturas ecologistas de Tolkien, hay lecturas economicistas, marxistas de Tolkien, hay lecturas católicas reduccionistas de Tolkien. Incluso en vida hubo críticos que dijeron que el anillo del Señor de los Anillos representaba la bomba atómica, ¿no? Y Tolkien tuvo que salir al paso para decir que no, que en absoluto, que eso no, que el Señor de los Anillos... Para alguno podía ser Claro, pero que esto tiene un valor subjetivo similar al que cuando contemplas un cuadro, ¿no? Y tú pues vives, interpretas eso de alguna cierta manera, entras en juego con esa obra de arte de una determinada manera, pero eso no significa que ese sea el único significado o que sea el único valor que puede tener la obra, ni muchísimo menos, ¿no? Y esto es a donde queremos llegar, que para que una obra sea verdaderamente universal, para que un relato funcione, ¿no? Tiene que ser, de alguna manera, tiene que hablarnos de dónde venimos, en un sentido muy verdadero, muy profundo, no necesariamente histórico en el sentido más historiográfico de la palabra, y tiene que decirnos también algo de hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que, claro, uno podría decir, bueno, pero estamos hablando del Señor de los Anillos, ¿no? Por aterrizar. Y sí, pero es que el Señor de los Anillos no es, como yo creo que cualquier clásico, no es solamente la historia de una aventura, aunque también es una aventura, ¿no? No es solamente un viaje de unos héroes, que también es un viaje de unos héroes, ¿no? Sino que es una especie de espejo del alma humana en un sentido muy, muy profundo. Y por eso decimos que cuando nos sumergimos en esta especie en esta fantasía, encontramos un consuelo profundo, ¿no? Encontramos una luz, encontramos una manera adecuada de interpretar nuestra propia vida. Y dice Tolkien con mucha verdad que podemos correr el riesgo, ¿no? de una vez introducidos en este mundo de fantasía, tirar fuera la llave, ¿no? Y quedarnos ahí dentro porque se está muy cómodamente, porque todo es blanco y negro y por lo tanto es muy fácil, ¿no? de situarse moralmente y es muy fácil de descubrir cuáles son los ideales y los valores y demás. Pero claro, y Tolkien previene de eso, ¿no? De hecho, tiene un cuentito que a mí me encanta, que es El herrero de Button Mayor, donde al protagonista le sucede esto, que se mete en el mundo de fantasía y llega un momento en el que la fantasía corre el riesgo de que la fantasía lo destruya, ¿no? Uno de los personajes que se encuentra en la fantasía le echa de ahí, le dice, tú no perteneces a este mundo, fuera de aquí, ¿no? De hecho, aquí muchas veces criticamos con las series, con los teléfonos móviles, pero también con las historias de fantasía y ciencia ficción, con los mundos ficcionales, como que uno se quiere escapar, ¿no? Y entonces se evade. Y aquí Tolkien dice que escapar, escape en inglés, puede significar también escapar de la prisión. O sea, que escapar no es malo porque sí, sino que a través de la imaginación y de las historias uno puede escapar de la prisión en la que está, donde solo ve la apariencia, ¿no? Y a través de la imaginación pues uno puede acceder a verdades profundas. Y yo creo que bueno, hay algunos temas universales en El Señor de los Anillos que permiten, precisamente porque son un espejo del alma humana, porque la historia está muy bien contada, que nos permiten escapar de la prisión o de ver solo las apariencias, ¿no? De tener una visión, precisamente viéndolo en otros, o proponiendo evidentemente unos ideales, pues nos permite, si uno hace esta buena lectura, ¿no? Superando, porque yo creo que hay que superarlo, ¿no? Esta fascinación en sentido negativo de la que yo hablaba al principio, porque es un mundo en el que te quedarías y que quieres consumir más y que cuando se acaba dices, no, yo quiero saber qué viene después y por qué solo se me narran los acontecimientos de esta edad y el Silmarillion no es igual, ¿no? En el fondo, El Señor de los Anillos, la Tierra Media, la historia de los hombres, de los elfos, de los enanos, de los hobbits, la historia de los Silmarils y de los anillos, la historia de todo lo que narra míticamente la historia que nos cuenta Tolkien, nos está hablando de este mundo, nos está hablando de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que hay algunos temas universales, pues se puede hablar del viaje, se puede hablar de la amistad. El primer gran tema, yo creo, del que habría que tratar es el tema de la muerte, porque el mismo Tolkien dice en una de sus cartas que para él es el tema más importante. Hay que pensar que él escribió El Señor de los Anillos ya en una etapa madura de su propia vida, cuando los publicó, porque realmente escribirlos como tal los empezó a escribir desde muy jovencito y el mundo como que se fue desarrollando mientras él mismo crecía. Pero es verdad que El Señor de los Anillos
y el Silmarillion, que es una obra póstuma todavía más, son claramente obras de madurez. Y yo creo que él se da cuenta ya, sin duda, probablemente ya desde joven, pero sin duda ya en esta época, que el drama de la vida humana es el drama de la muerte. Y una de las grandes tensiones del libro tiene que ver precisamente con los pueblos libres de la Tierra Media, que son los hombres y los elfos. Los hombres son mortales, los elfos son inmortales, y cómo cada uno, según su propia naturaleza y en su condición, se desempeñan dentro del plan providente de Ero Ilúvatar, que es el creador del mundo, y cómo cada uno de ellos responde al don de su propia naturaleza, ¿no? Del cómo han sido hechos. Y el tema de la muerte está siempre presente como una especie de telón de fondo, la reflexión sobre la muerte, sobre la mortalidad, entendida como un don. A mí hay un pasaje de los apéndices del Señor de los Anillos muy famoso, ¿no? Precisamente donde se habla, como tú decías, de este qué pasa después del Señor de los Anillos. Tolkien da algunas pinceladas, y una de estas pinceladas tiene que ver con la historia de Aragorn, que es uno de los personajes principales, y su mujer, su señora Arwen, ¿no? Que es una elfa, entonces un hombre humano con una elfa, ¿no? Entonces, claro, los elfos nunca terminan de entender la tragedia humana, ¿no? Para los elfos, los seres humanos pues son un poco a veces Precipitados. sí, acelerados, mezquinos, calculadores, como que no viven de una manera suficientemente ordenada, claro, porque disponen de muy poco tiempo en la vida para aprender a ordenarse bien, ¿no? Y se burlan de alguna manera o no lo terminan de entender la relación que tienen los hombres con la vida y por lo tanto con la muerte, ¿no? Y esto le pasa a Arwen, hasta que se casa, se enamora de Aragorn, y por lo tanto se hace de alguna manera dependiente de ese hecho, del hecho de la muerte de su marido, y llega el momento de la separación. Además, Aragorn, por ser el rey, un granero y demás, recibe el don de decidir en qué momento va a morir, ¿no? Él decide, pues ha llegado mi momento, por decirlo así, ¿no? Y muere. Que esto es una cosa muy interesante. Decía Tolkien que, no me acuerdo la cita exacta, pero era algo así como que la muerte era el precio que tenías que pagar por ser un héroe, ¿no? Una forma particular de morir, obviamente. Pero hay un texto muy bonito, ¿no? Que dice Arwen: mi amado señor, cuando Aragorn le dice, bueno, tú eres una elfa, así que puedes seguir viviendo, no pasa nada, no te preocupes, yo me muero, pero bueno, tú sigues viviendo, ¿no? Dice, no, amado señor, dijo ella, esa lección ya no existe, ya no puedo volver a los puertos grises desde hace tiempo. No hay más navíos que puedan conducirme hasta allí y tendré en verdad que esperar el destino de los hombres. Ella también tendrá que asumir la muerte, lo quiera o no lo quiera. Pero una cosa he de decirte, rey de los Númenóreanos. Hasta ahora no había comprendido la historia de tu pueblo y de su caída. Me burlaba de ellos considerándolos tontos y malvados. Mas ahora los compadezco al fin, porque si en verdad este es, como dicen los elfos, el don que el Uno concede a los hombres, es verdad un don amargo. Y dice Aragorn, así parece, pero no nos dejemos abatir en la prueba final, nosotros que otrora renunciamos a la sombra y al anillo. Con tristeza hemos de separarnos, mas no con desesperación. Mira, no estamos sujetos para siempre a los confines de este mundo, y del otro lado hay algo más que recuerdos. Adiós. Es espectacular. Sí, es Es espectacular. O sea que uno, fíjate, accede, digo, por aterrizarlo como muy fácilmente, accede a la posibilidad de afirmar que es mejor vivir poco tiempo con mucha intensidad, porque está hablando del amor además, o sea, del encuentro con alguien en que uno se reconoce por completo y que es correspondido, y Arwen, que tiene la posibilidad de la inmortalidad, ha vivido con tal intensidad el periodo de vida. Arwen llevaba viviendo muchos años antes de que existiera Aragorn, ¿no? Y su vida se le acaba, dice, ya no puedo volver después de haberte conocido. Entonces, la cuestión de la temporalidad y de la mortalidad se resuelve para Tolkien en el amor y en la entrega. Y no se puede entender lo que pasa con Aragorn y Arwen si uno no entiende a Beren y Lúthien. Y no se puede entender a Beren y Lúthien sin entender a Tolkien personalmente con su mujer, ¿no? De hecho, en sus lápidas pone Beren y Lúthien, ¿no? Sí, sí. O sea, que él escribe un mito porque quiere entender qué significa el matrimonio, qué significa la posibilidad de entregarse
en la espera de la eternidad, Ujú. siendo consciente de la mortalidad. Y esto es un muy buen ejemplo de lo que decíamos antes, porque claro, uno podría decir, entonces es que la relación que tenía Tolkien con su mujer era como la de Aragorn y Arwen, como la de Beren y Lúthien, ¿no? Una situación absolutamente idílica donde todo funcionaba bien, ¿no? Y era su musa y su elfa. Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que tuvo un matrimonio, pues como todos los matrimonios en el fondo, ¿no? Que también tienen sus pruebas, sus dificultades, pero que a Tolkien el mito de Beren y Lúthien le daba, el mito de Aragorn y Arwen, le ayudaba a encontrar consuelo y a arrojar luz, ¿no? Y que de alguna forma él escribía esos mitos para lograr la interpretación adecuada de su propia vida. La apariencia que es, pues que peleamos, que no estamos de acuerdo en cosas, que nos cuesta esto y sin embargo lo verdadero es que lo que nos une está muy por encima y antecediendo nuestra voluntad de entrega y permitiendo nuestra voluntad de entrega. Y yo creo que, bueno, que es verdad que a lo mejor hay que ser un poco Tolkien para generar un mito que le ayude a entender, ¿no? Nosotros nos aprovechamos, somos subcreadores, podríamos decir, pero nos aprovechamos de la subcreación de Tolkien para entender esto. Yo quería hablar también, ¿no? Digo, por avanzar, porque o sea, a mí un personaje que me fascina y que cada vez que releo El Señor de los Anillos vuelvo a caer en la cuenta de la importancia es Samsaraz Gamgee, ¿no? Sam, que es el Quijote, ¿no? O sea, el Sancho del Quijote, el escudero de Frodo, el hombre leal, fiel hasta la muerte, que incluso carga cuando Frodo no puede más, porque él no puede cargar el anillo, porque Frodo es el portador del anillo. Él no puede cargar el anillo, pero puede cargar al portador del anillo. Bueno, hay un momento en el que, de hecho, si te acuerdas en el Retorno del Rey, él carga con el anillo porque piensa que Frodo ha muerto y por lo tanto él toma el anillo y luego se da cuenta de que no ha muerto y va a rescatarlo, pero durante ese lapso de tiempo él carga con el anillo y de hecho es tentado también por el anillo. Efectivamente, pero él tiene como esta conciencia clara. Este momento es muy importante, ¿no? Antes de entrar en el cubil de Ya la Araña, ¿no? O sea, antes de que, de hecho, él vuelve, ¿no? O sea, esta escena que tú estás hablando es que él ya se ha ido porque él va al Monte del Destino y vuelve, y es cuando puede rescatar a Frodo, ¿no? Pero ese momento antes de llegar en el que él ya está, Frodo está muy cansado, y él carga con Frodo, ¿no? Alguno a lo mejor le vienen las imágenes de la película, que yo creo que en este punto están muy bien conseguidas, con todas las cosas que las películas tengan. Pero, o sea, esta lealtad hasta la muerte de Frodo, ¿no? Esta lealtad hasta el final a una misión en la que él se ve envuelto, ¿no? De hecho, estamos ahora recordando esta cita, que está también bien conseguida en la película, aunque a mí me parece que está mejor expresada en la novela. Esta cita en la que Sam está hablando como de si a ellos les recordarán, si habrá canciones de ellos, ¿no? Entonces Frodo dirá, sí, mira, tus hijos dirán, papá, pero es que las canciones hablan de ti, ¿no? Entonces él lo que cuenta, y esto me parece que nos puede conectar con la cuestión también de la aventura, de la vocación y de la misión, que son temas de los Señor de los Anillos. Lo que entiende Sam cuando está viviendo la aventura es que él, que es un hobbit, los hobbits no viven aventuras, los hobbits viven muy felices en la comarca, fumando pipa, teniendo 2 desayunos en un paraje idílico, ¿no? Y de repente les sobreviene una aventura. De repente se encuentran como arrastrados. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la vocación, porque hoy en día tendemos a decirnos que la vocación la elige uno, ¿no? Que se identifica con lo que te gusta, con lo que se te da bien, con lo que tú quieres hacer. Y la verdad profunda, ¿no? Esto que decimos que está en el fondo, que nos permite entender de verdad las cosas, como nos ha pasado con la paternidad a ti y a mí, ¿no? Que uno puede querer tener hijos, pero de repente tener al hijo, de repente uno como que descubre que es padre, no es que se haya convertido en padre porque quiere, ¿no? Pues yo creo que a Sansaral le pasa lo mismo, ¿no? Que está ya en la aventura cuando ya ha perdido todo romanticismo, cuando ya no es un viaje bonito y precioso, cuando el peso de la misión parece que te aplasta. Y de repente dice, pero es que no estoy aquí porque haya decidido yo vivir una aventura. Estoy aquí porque he seguido la indicación de otro, porque me he visto envuelto en esto. Y voy a leer este pasaje de Sam, porque me parece que lo explica muy bien él. Dice, yo pensaba
que los personajes maravillosos de las leyendas salían en busca de aventuras porque querían tenerlas y les parecían excitantes. Y en cambio la vida era un tanto aburrida, una especie de juego, por así decir, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar viviendo así también, ¿no? Como que querríamos vivir aventuras, querríamos, yo qué sé, ¿no? Pero con las historias que importaban de veras, o con esas que uno guarda en la memoria, no ocurría lo mismo. O sea, con las historias de verdad importantes, no sucede que uno se va a buscarlas. Se diría, dice, que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de una aventura, y que casi siempre ya tenían los caminos trazados, como dice usted. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás, solo que no lo hicieron. No es que fueran unos héroes porque tenían unas cualidades, unas virtudes excesivas, sino que no se volvieron atrás. Y yo lo que pienso cuando leo esto, cuando me encuentro con Sam, que es un tipo sencillo, bonachón, lo único que hace bueno, de verdad, héroe a Sam es que no se vuelve atrás. Que va con Frodo y le protege y le defiende por un sentido del honor, por una lealtad que parte del amor, no parte de una lealtad fría a su señor con quien no, es que ama verdaderamente a Frodo, ¿no? Y yo pensaba, joder, nosotros estamos ya inmersos en esta aventura. O sea, yo lo que pienso siempre que leo esto es, no tengo que ir a buscarme ninguna aventura afuera, mi vida es una aventura. O sea, no volverse atrás en lo que ya tenemos, no volverse atrás en lo que ya tenemos. Yo quiero vivir así como Sam, ¿no? Sin necesidad de grandes canciones y a lo mejor alguien nos canta alguna vez. Hay otro tema que está muy vinculado también con el personaje de Sam, aunque realmente un poco con todos, y muy cercano a lo que tú has comentado, y es el hecho de, como dije antes, que Sam fue tentado por el anillo, ¿no? Y es muy curioso porque el anillo le tienta con la posibilidad. Claro, el anillo trata de interpelar al deseo más profundo de su corazón y trata además, hacérselo llegar por la vía fácil, ¿no? Te voy a convertir en el granjero más famoso de la comarca, vas a tener los mejores, efectivamente, los mejores cultivos, vas a ser, ¿no? Y Sam como que se recrea en esa posibilidad hasta que en un momento dado dice, ¿yo para qué quiero ser? ¿Para qué quiero ser esto? ¿No? O sea, hay también en Sam se esconde también una clave, o se esconde, ¿no? Es realmente bastante manifiesto, una clave de cómo entiende Tolkien que el ser humano se ordena en su fragilidad respecto al mundo, ¿no? Porque esta es otra de las grandes temas, además también muy vinculado al tema de la muerte, el tema del camino, de la aventura, que es la situación precaria, ¿no? La cuestión del sufrimiento, el hecho de que no las tenemos todas conmigo, que no podemos controlar, ¿no? Y precisamente por eso nos encontramos de pronto en una aventura, además una aventura que nos sobrepasa, no tenemos nosotros las fuerzas suficientes para llevarla a cabo. Esto es clarísimo cuando Frodo al final no puede tirar el anillo en el monte del destino, ¿no? Él no puede cumplir con su misión de la misma manera en que Aragorn, por sus propias fuerzas, tampoco puede derrotar a las fuerzas del Señor Oscuro, de la misma manera en que Gandalf, siendo Gandalf, y todos sabemos, o nosotros sabemos bien quién es Gandalf, cae ante el Balrog, aunque lo derrota, también cae él. Hay una fragilidad, hay una especie de esta presencia de la muerte y esta presencia de la fragilidad humana nos habla de un sufrimiento y de la tensión hacia una tentación, ¿no? El sufrimiento comporta el decir, no podemos controlarlo todo, no podemos dominar la realidad. Y la tentación es la del control, la del dominio, ¿no? Serás el mejor jardinero, vas a tener la capacidad vas a mandar, vas a ser el más poderoso, te voy a hacer la persona más rica, ¿no? Y esto aparece muy claramente representado precisamente en la oscuridad, en las fuerzas del mal, ¿no? ¿A qué se dedica Sauron y a qué se dedica Saruman y a qué se dedican pues todos los esbirros del... De hecho, Sauron es el ojo, ¿no? El que quiere saber, el que quiere controlar, el que quiere dominar. Y además la relación que tienen con la naturaleza es la del dominio tiránico, despótico, ¿no? Construyo fábricas que se rigen por un criterio estricto de eficacia y de eficiencia, aunque lo que producen sean orcos, ¿no? Aunque lo que producen sean cosas horribles, destrucción, ¿no? Y en cambio, y esa es la tentación que tenemos los seres humanos, ¿no? La tentación pues ya que estamos convocados por la muerte, ya que no tenemos las fuerzas para luchar contra la oscuridad, pues vamos a intentar ejercer el dominio, vamos a intentar
adquirir una parcela de poder, ¿no? y que nuestra vida sea un ejercicio de dominio tiránico y despótico. Y sin embargo, a lo que nos invita Tolkien, o lo que podemos reconocer en la solución que ofrece Tolkien, es precisamente fijarnos en Sam, que lo entiende todo desde la lógica del don, ¿no? Sam es un tipo agradecido, ¿no? Incluso cuando se ve en esta aventura, en mitad está continuamente en una actitud de asombro, en una actitud de... Excepto con Gollum, que de hecho es en el manuscrito que todavía se conserva desde las páginas que Tolkien escribió de Los Señor de los Anillos, el único lugar donde sabemos que Tolkien lloró porque la tinta está emborronada, ¿no? Y es cuando Sam se cierra a la posibilidad del perdón a Gollum. De que Gollum sea alguien, o sea, que haya bondad en Gollum. Efectivamente, ¿no? Que es para Tolkien algo tan tremendamente trágico y tan tremendamente dramático que le hizo llorar, ¿no? Que le conmovió mientras lo estaba escribiendo. Y esto habla de la importancia que tenía para Tolkien precisamente esta apertura fundamental a la lógica del don, a la posibilidad del bien, de la verdad y de la belleza, ¿no? Y el drama que consistía en cerrarse a esa posibilidad y ejercer un dominio tiránico sobre las cosas. De hecho, esto conecta con casi la última cosa que yo creo que diría sobre El Señor de los Anillos como invitación a la lectura, o como invitación a la reflexión sobre algunos grandes temas, que es lo que Tolkien llama eucatástrofe, ¿no? O sea, esta disponibilidad, esta renuncia a tener el dominio completo es lo que permite, que en Tolkien es fundamental, es lo que permite que intervenga la providencia, ¿no? Y de hecho, El Señor de los Anillos está como jalonado por momentos en los que parece que todo se va al traste y de repente sucede algo que no es un Deus ex machina absurdo, ¿no? Que no es una intervención fantasiosa, sino que es el uno, Eru Ilúvatar, o sea, que es el momento en el que la providencia verdaderamente interviene, ¿no? Y está jalonado estos momentos desde el principio, o sea, desde el primer libro, todavía dentro de la comarca, ¿no? O sea, que sea Trancos el que está en la posada, el pony pisador de Bree, que les esté observando, que podría no estar ahí, ¿no? O que, bueno, un montón de momentos. El abismo de Helm. El abismo de Helm, bueno, y mucho antes del abismo del abismo de Helm, Glorfindel, ¿no? O sea, la posibilidad de que Frodo, ya medio moribundo porque estaba envenenado pueda cruzar el vado de Lisen, ¿no? Perdón, el vado de Lisen no, justo para llegar a la casa de Elrond, ¿no? Al valle de Elrond. Y en el vado de Lisen los Ents, ¿no? O sea, que de repente despiertan, bueno, y el final, evidentemente. Y esto tenemos que ver con un tema que nos gusta mucho, es el hecho de que los personajes no se salvan a sí mismos, ¿no? Entonces tiene que haber un principio superior. Pero solo se manifiesta cuando hay un punto de cesión, cuando hay un punto de apertura, de disponibilidad a que el que provee, el que providence, ¿no? O sea, el que ve antes, el que ve desde el principio, el que ya sabe hacia dónde se dirige todo, solo interviene en la obra de Tolkien, que es una obra inspirada por la tradición cristiana, aunque no sea una obra cristiana propiamente dicha. El que provee solo interviene cuando hay espacio para la intervención, ¿no? Cuando hay espacio para... Y a mí me parece que esto también es una lección muy valiosa y muy verdadera que aprender. Es más, esto conecta con otro principio que yo creo que está presente, y es que desde nuestra mirada dentro del mundo, ¿no? Vivimos en un mundo de grises, pero claro, los grises están hechos de blanco y de negro, ¿no? De un principio de caos y de un principio de orden. Y desde nuestra perspectiva parece que el caos está venciendo, y está venciendo continuamente, ¿no? Y de hecho, esto es un tema que a Tolkien le preocupaba en su propia vida, él lo decía con mucha frecuencia, ¿no? Que vivíamos en mundos muy difíciles, donde era muy difícil mantener en alto la bandera de la esperanza, y cada vez más. Y sin embargo, él no renuncia a saber y a ser conscientes de que este caos se daba porque era permitido por un principio del orden, ¿no? Y si conocemos el Silmarillion, sabemos que Tolkien no empieza su obra, la construcción de su mundo en la novela del Señor de los Anillos, sino que hay un génesis, ¿no? Que tiene que ver con una canción
de la cual surge todo. Y es una canción que está construida sobre una armonía, sobre un tema que Dios inspira a los ángeles, a los Valars, ¿no? Y sobre ese tema, sobre ese orden, se crea el cosmos, que literalmente significa orden, ¿no? Cosmos en griego significa literalmente orden. Y esa música está ahí, en ese mundo. La música de los Ainur está presente, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos, hay momentos, hay pasajes o hay escenas donde Tolkien nos invita a la contemplación de manera más o menos directa. Por ejemplo, los Teleri, que son una familia de estas de los elfos antiguos, su misión en la vida es estar contemplando el mar. O sea, es un pueblo que está hecho para contemplar y para cantar con el mar. ¿Qué significa cantar con el mar? Pues significa de alguna manera escuchar la música de los Ainur que todavía resuena en el eco de las olas, ¿no? La música de la creación. A mí hay una cosa que me parece preciosa ya para cerrar, ¿no? Que justo en esta canción de los Ainur, donde todos participan armónicamente, hay una voz discordante, la discordia, ¿no? Que es la de Melkor, que era de los más virtuosos de los Ainur, pero que quiere que su melodía sea más escuchada y sea reconocida. Y lo que hace Ilúvatar no es primero expulsarle, sino rehacer la melodía y la armonía, partiendo, como queriendo integrar este principio discordante. O sea, que este es el concepto en el fondo de eucatástrofe, ¿no? O sea, que al final parece que todo va a ir mal, sin embargo sucede algo que lo redime, que lo rescata. Y que se puede descubrir fácilmente, o más o menos fácilmente obviamente, desde un espíritu lo suficientemente contemplativo, ¿no? No desde un espíritu que está metido en la batalla. Cuando tú estás metido en la batalla, pues ves que estás perdiendo, que todo es un caos, que las fuerzas del enemigo te superan por 10, que es imposible, ¿no? Pero claro, para el lector, el lector contemplativo, para la persona que está dispuesto a entender estas claves y que está dispuesto a efectivamente a comprender la música de Eru, ¿no? Que resuena también en la subcreación de Tolkien, y a recibirla como un don, es capaz, yo creo, que de interpretar adecuadamente esta riqueza, como también un espíritu contemplativo, y es toda la historia de la filosofía lo señala, ¿no? Es aquel que es capaz de comprender que la realidad que se nos da es un don y por lo tanto interpretarla también adecuadamente, ¿no? Y esta es otra de esas grandes verdades y esta es otra de esas grandes enseñanzas que se pueden aprender. Bueno, estaríamos horas, días y meses hablando de Tolkien. Yo creo que esto ha sido suficiente, ¿no? Como para abrir boca, para tratar para abrir algunos de los grandes temas. Y nada, invitamos a la gente que no conozca a Tolkien leído, que a lo mejor haya visto las películas, que son buenas, que se meta con la lectura del Señor de los Anillos, que empiece por el Hobbit quizá, pero porque va a encontrar oro puro. Pues sí, es una historia que Tolkien la escribió precisamente porque echaba de menos buenas historias, ¿no? Entonces es una historia hecha por un gran hombre, por un gran genio, y la lectura además yo creo que invita a una actitud de contemplación de por sí, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto que sí.